Paz y unidad, hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí es un gozo y una alegría estar con mis hermanos micaelitas, pertenecer a esta familia ecuménica que Dios me dio. No la merezco, pero estoy muy contenta y muy agradecida con nuestro Señor de ser parte integral de esta familia. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que venga su Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, de entendimiento y de consejo para que nosotros podamos asimilar bien lo que el Señor nos quiere decir ahora en esta tarde. Hoy vamos a ver los concilios, primero los griegos, después vamos a ver los latinos. Pues vamos a ver la historia de la iglesia, la historia de un sufrimiento tremendo, tremendo, así como sufrió Cristo, pues hubo muchos mártires. No fue fácil estar en estas controversias y en estas disputas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo se fueron resolviendo las situaciones, porque luego remetían, hasta ahora con el nuevo concilio vamos a seguir tratando esto. No, pues fue mucho desgaste. Bueno, hermanos, pues miren, ahorita vamos a hablar del concilio de Nicea, el primer concilio griego, que fue en el 325. Convocó el emperador Constantino I el Grande. Fue aceptado por la Iglesia Ortodoxa, Anglicana, Luterana y Copta, y pues la católica cristiana. Fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, y en ese tiempo estaba como el papa, en el papado el papa Silvestre, que no participó, pero estaba, mandó a sus representantes. Sus principales logros fue el arreglo de la cuestión cristológica. Antes los emperadores interferían, eran los que dictaban cuándo se hacía un concilio y por qué motivos, ¿verdad? El emperador Constantino simpatizaba con el cristianismo y editó un comunicado en Milán en el 323, en el cual dio a los cristianos libertad de reunirse y practicar su culto sin miedo a las persecuciones. ¿Se imaginan el que les tocó vivir? Reunirse y practicar su culto. Bueno, los temas de la discusión de este concilio de Nicea fueron arrianismo, de Arrio, ¿verdad? Cisma melesiano y establecer la Pascua, fecha de Pascua. Ahora, los principales propósitos: establecer la Pascua religiosa y construir la unidad de la iglesia y resolver desacuerdos de la primera en Alejandría, referente a la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con él, y su relación con el Padre, y en particular con el Hijo, que decían que había sido engendrado por el Padre desde el principio de su propio ser. Eso decían, ¿verdad? No tenía principio, decían que no tenía principio, o bien creado de la nada, por lo tanto no tenía principio igual. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio de Alejandría defendían de que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por lo tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Ejemplo, como el hombre es un ejemplo, por ejemplo, cuando decían, retira de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí estaban las dos naturalezas de Jesús. Primero el miedo, no, retira de mí este cáliz, sabía lo que venía, y luego, pero que no se haga mi autoridad sino la tuya. Otra fue la multiplicación de los panes, ahí estaban las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Y otra, la que también me gusta mucho, fue cuando estaba él dormido en la popa del barco, iban los apóstoles, y como hombre, como ustedes y yo, pues sudaba, tenía cansancio, tenía sueño, tenía sed. Entonces empezó a alebrestarse el mar y a querer voltear la barca, y entonces ellos, que eran pescadores y conocían el mar, se asustaron, como estaría de inquieto el mar. Entonces le dijeron, despierta, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él despierta, hombre de poca fe, se para, dice, cállate, y enmudece. Le dice al mar y las grandes olas y todo, quedó tranquilo como un espejo. Ahí se ven las dos naturalezas de Jesús. Y en muchos evangelios, en la vida de Jesús, pues se ve que fue hombre y fue Dios, ¿verdad? Una sola persona, como Dios y hombre verdadero. Bueno, pero esto no lo entendían. Entonces,
que no tendrían esto de la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que por lo tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en aquellos momentos, esta era la cuestión que más dividía a los cristianos, las confrontaciones. Arrio y el obispo de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos. Ellos así pensaban. Pero, habiendo sido creado, no era Dios. Y así, este es el primer concilio general de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se determina la divinidad de Jesús, ¿verdad? Que es lo que negaba Arrio. Ahora, a 56 años después, viene el otro concilio en el 381, el primer concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio, siendo papa Damaso I, presidido por Melesio de Antioquía, Gregorio de Nacianceno y Nectario de Constantinopla. Al mes de iniciado el concilio muere Melesio, al mes. Lo sustituye Nectario, y era un funcionario de la administración estatal, quien en el momento de ser nombrado para presidir el concilio ni siquiera era bautizado. Sí, la relevancia de ese nombramiento y de la actividad que iba a desempeñar, y no era bautizado. El obispo Eusebio de Nicomedia logró convencer a los sucesores del emperador Constantino para que apoyaran el arrianismo. Entonces revolvió todo, los asusó. Herejía que había sido ya condenada en el concilio de Nicea, pero volvió a resurgir con más fuerza en la propia Constantinopla. Esta situación era la que encontró el emperador Teodosio en el año 379, cuando subió al trono imperial, y que decidió convocar el primer concilio de Constantinopla para solucionar cuestiones que amenazaban con la unidad de la Iglesia. Uno de los principales participantes fue Gregorio de Nacianceno, obispo de Constantinopla. Además, había surgido, aparte de ya los problemas, todavía surgió otro. Había surgido una nueva doctrina. Afirmaba que la divinidad de Cristo sí la aceptaba, pero negaba la divinidad del Espíritu Santo. Esta herejía se llamó Neumatomaca. Tomaca. Herejía macedonia, esta fue una herejía macedonia. La gran medida adoptada por el primer concilio de Constantinopla fue la reafirmación del credo, miren qué bonito, introduciendo en el mismo la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, que decimos ahora creo en el Espíritu Santo, procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo. Entonces dice, con este añadido que fijaba la doctrina de la Iglesia afirmando la divinidad del Hijo, afirmaba la divinidad del Hijo contra lo que afirmaban los arrianos, como confirmaba la divinidad del Espíritu Santo contra lo que afirmaban los macedonios. El credo niceno, denominado credo niceno constantinopolitano, en este concilio se condena el arrianismo, macedonismo y apolinarismo. El arrianismo, pues ya hablamos niega la divinidad de Jesús. Macedonio niega la divinidad del Espíritu Santo. Y apolinarismo, ese está más confuso porque dice que el verbo se había encarnado tomando solo el cuerpo, pero no el alma, que era totalmente divina. Bueno, esas tres herejías se condenaron en ese concilio. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto imperial declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado y defendido la igualdad de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tras el final de este concilio surgen otras disputas que son nestorialismo, monofisismo y monoteísmo. Fíjense, una tras otra.
Las disputas teológicas por las disputas cristológicas. Y aquí vemos el apolinarismo, pero otra vez les voy a repetir, propugnaba de que el verbo habría sido encarnado tomando solo el cuerpo, pero no el alma humana, ya que era totalmente divina. En la escuela de Antioquía propuso las naturalezas humana y divina de Cristo, pero dijo que eran compuestas a tal grado que formaban dos sustancias diferentes, nomás ver, dos sustancias diferentes y dos personas distintas. Y estas teorías fueron propuestas por Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, y empleaban imágenes que la presencia de una persona divina en el tiempo y la persona humana, o el vestido, que este es un vestido, una persona divina, que se pone alguien, una persona humana. Bueno, así lo decían. Eran muy confusos estas explicaciones. Entonces vemos que el concilio de Éfeso, en el 431, ya vamos en otro, ¿verdad? Tercer concilio ecuménico de Éfeso, que Éfeso era un antiguo puerto griego de la actual Turquía, aceptado por la Iglesia Católica, la Iglesia Copta, ¿verdad? La Iglesia Ortodoxa. Bueno, vamos a ver, el apolinarismo enseñaba que el verbo se había encarnado formando solo el cuerpo, pero no el alma humana, ya que era totalmente divina. Eso creía. Se decía que formaban dos sustancias independientes, dos personas en definitiva. Estas creencias las proponía Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, que era como una persona divina en un templo, y que esa persona es la persona humana, o que el vestido, una persona divina, se pone la persona humana, lo que ya les decía. Y así explicaba la unión de las dos naturalezas. Dado que la terminología no era clara y única, los ejemplos y explicaciones variaban. No los entendía la gente, los componían, los deformaban más de lo que ya estaban. No tenían difusión y pasaron a ser, a no fijarse mucho en ellos. Y Nestorio, monje que fue conocido por sus dotes de predicador, elegido patriarca de Constantinopla en el 421, explicó que que María no era madre humana de la naturaleza, que María era madre humana de la naturaleza de Cristo, y que era un error llamarla madre de Dios. No se tardaron en salir los defensores de la maternidad divina de María, y Eusebio de Doritea y Proco de Constantinopla. El concilio dio plenos poderes a Cirilo para escribir a Néstor para que se sometiera a la doctrina de Cirilo, ¿verdad? Nestorio acudió también al emperador Teodosio II, quien, para evitar conflictos mayores, convocó otro concilio. Pues Nestorio, su posición ya había sido condenada por Celestino, y por el concilio quería evitar un cisma, por lo que fue prudente para evitar Al contrario de los anteriores concilios, cuyas cuestiones eran teológicas y se referían a la unidad de Cristo, Concilio de Éfeso se propuso un cambio de dirección. Se debatió sobre la naturaleza de Cristo, dada la negación de los nestorianos, que decían que las naturalezas de Cristo se encontraban separadas, prevaleciendo la naturaleza humana sobre la naturaleza divina, por lo que María no debía ser considerada madre de Dios, Teotocos, sino madre de Cristo, Cristotocos, ya que había luz a ya que había dado a luz a un hombre en el que la divinidad había ido a habitar.
en el cuerpo humano fue a habitar la divinidad, eso decían. Ya que el próximo concilio de Calcedonia, ya en el próximo concilio de Calcedonia vamos a ver las definiciones, pero ahí ya son dogmáticas, reconocidas desde entonces como dogmáticas, desde el concilio de Calcedonia. Y entonces ustedes saben que, bueno, se puede discutir que si Jesús no nació el 25 de diciembre, que nació el 3 de enero, por ejemplo. Bueno, pues eso no es relevancia, no. De todos modos, nosotros creemos que la encarnación del Hijo de Dios, o sea, que fueron 30 días antes o 5 después, eso no importa. Pero ya por ejemplo, la maternidad divina de María, esa ya no, ya cuando es un dogma, eso ya está bien ratificado. Habíamos dicho que los motivos por los que se dieron concilio es ver la verdad, encontrar dónde está la verdad y aclarar y la práctica y la doctrina, y asentarla bien, pues ya desde Calcedonia ya va a ser todo con dogma, ya se va a aclarar, se va a decir, este es un dogma. Bueno, pues estos fueron 3 concilios que les presento con muchísimo gusto. Próximamente seguirán hasta terminar los 7 concilios griegos, y después posteriormente vendrán los concilios latinos hasta llegar al Concilio Vaticano II, muy interesante. Pues les agradezco mucho su atención. Ay, nos vemos. Que Dios los bendiga.